Hola queridos amigos, estamos encantados de darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, en el formato de consumo de la sociedad, muchas personas experimentan en su vida graves situaciones de estrés que afectan la psique humana. Guerras, catástrofes, accidentes, violencia doméstica y un sinfín de delitos que existen en la sociedad. Y por supuesto, estos acontecimientos se reflejan en la vida de las personas. Algunas consiguen sobrellevarlos con mayor facilidad, mientras que otras se atascan en sus emociones al enfrentarse directamente a tales acontecimientos. Y por mucho que una persona desee no recordar tales acontecimientos e historias, irrumpen en la apacible vida de uno a través de pesadillas, pensamientos intrusivos y recuerdos repentinos. Y el desencadenante puede ser cualquier cosa: palabras, emociones, sonidos escuchados, y por supuesto, esto intoxica la vida de las personas. Mucha gente en todo el mundo busca hoy en día un antídoto para esos estados, para tales recuerdos intrusivos, como lo llaman en la ciencia los psiquiatras y los psicólogos. Y por supuesto, no solo buscan un antídoto las personas que han vivido la tragedia y sus familiares que quieren ayudarles, sino también los especialistas, es decir, psicólogos y psiquiatras. Entre nuestros espectadores hay muchos psicólogos y psiquiatras practicantes que trabajan en prisiones y participan en grupos de apoyo psicológico, ayudando a las personas a enfrentarse a estos estados y recuerdos intrusivos. Y han pedido que se analice el siguiente asunto. El hecho es que hoy en día los especialistas utilizan sobre todo métodos de visualización como el de la caja fuerte, cuando las personas encierran los recuerdos en una caja de seguridad, o el de la televisión, cuando miran, dan vuelta en esos recuerdos, los detienen, los ponen en blanco y negro. Y los especialistas están firmemente convencidos de que estos recuerdos no pueden ser ignorados, que tienen que ser reproducidos, procesados de alguna manera, porque simplemente evitarlos, no prestarle atención, no es práctico. Y al final van a consumir energía. La pregunta que se plantea es: ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los mejores métodos en el trabajo de los especialistas para hacer frente a esos estados y recuerdos negativos? Funcionan también las prácticas de visualización, los métodos de visualización como caja fuerte o TV, es decir, hay que recuperar estos recuerdos intrusivos, trabajarlos, revivirlos. ¿Es buena esta técnica? Bueno, diría sí. Sí, es un método maravilloso y ayuda muy bien, pero no para el paciente. Los pacientes obtienen un alivio temporal, pero con el tiempo estas condiciones vuelven y, por desgracia, a veces con mayor fuerza. No significa que si una persona ha experimentado algún fenómeno negativo que empieza a dominarla, deprimirla, provocarle diversos estados indeseables, digamos, desde el punto de vista mental, no significa que se vaya a manifestar de nuevo. Cuando, digamos, utilizamos tales métodos, nosotros, bueno, yo diría que posponemos este problema para más tarde. Por ejemplo, analicemos. Ahora has mencionado la metodología caja fuerte, ¿sí? Es un método sencillo que, digamos, da un buen resultado, visible, rápido, pero en realidad es un perjuicio para el paciente. ¿Por qué? Veamos, todo es interesante. En realidad, hay muchas personas que sufren estos trastornos psicológicos. Digamos que se enfrentan al hecho de estar constantemente dominados por pensamientos negativos. Así que la metodología de la caja fuerte, diré en pocas palabras, es la siguiente. Si en tu pasado ha surgido alguna situación negativa y actualmente domina en ti, amigo, y no sabes qué hacer al respecto, entonces te imaginas, te ordenas y encierras este problema, esta imagen, este momento en el tiempo en una buena caja fuerte. Y ya está, y ya no te domina.
se encuentra en la caja fuerte, lejos de ti, o sencillamente metemos este problema en las profundidades del subconsciente. Eso sí hablamos el lenguaje de los psicólogos. Y este empieza a destruir el cuerpo de una persona desde dentro. Entonces empieza a manifestarse en forma de enfermedades cardiovasculares, diferentes neuralgias, trastornos hormonales, pero no se manifiesta del todo en la forma en que lo hacía antes. Veamos un ejemplo sencillo, ¿sí? Accidentalmente estás en la fila detrás de un hombre para comprar un helado. Ves a un hombre negro, grande y calvo delante. Está empujando a todos, nervioso. Entonces tomas el helado y accidentalmente te cae de las manos el helado sobre su cabeza calva. Se da la vuelta y resulta que es Mike Tyson. Enojado, como siempre. Sí, es viejo, pero lo siento, es Mike Tyson. Y te despiertas unos minutos más tarde. Mike Tyson se ha ido. El helado se ha ido con su cabeza calva y tú tienes un estrés. O sea, no solo recibiste una bofetada, sino, por ejemplo, era delante de tus amigos. Eso es todo. Y este Mike Tyson será un detonante en tu vida, que te avergonzaste, tuviste una conmoción cerebral y el resentimiento que te corroe, y no puedes dormir. Estás nervioso y cosas similares. Así que te aconsejan que encierres a este Mike Tyson en una caja fuerte y no volverá a visitarte. Sí, has encerrado la imagen, la has sustituido, pero ha quedado el problema que te preocupa, ¿verdad? Y ese estrés silencioso que te intentaban eliminar sigue ahí. ¿Y qué causa la negatividad? Dicho simplemente, un espasmo, una tensión interna. Voy a ir, tantos años de medicina a mis espaldas que influye de alguna manera. Provoca diferentes espasmos, tanto de órganos internos, vasos sanguíneos que los irrigan, como así también, espasmos musculares, etc. Y de ahí un montón de enfermedades diferentes. Pero psicológicamente estás tranquilo, porque Tyson está en la caja fuerte y no te molesta. Saben, esta metodología es realmente, yo diría que es una especie de entrenamiento autógeno perverso. Cuando no resuelves el problema, sino que intentas sustituirlo, posponerlo y demás. Pero el propio mecanismo de acción permanece, ¿cierto? Lo mismo en esta situación que me gusta aún más, lo de la televisión. Significa que ese momento en el que quieres un helado y se te cae sobre un calvo y cuando este último resulta ser Tyson. Ya sabes, vas experimentando esa tragicomedia cada vez, hasta que te acostumbras, hasta que tu sistema nervioso deja de reaccionar ante ella, hasta que te calmas. No te calmarás. El problema es que al repetir esta situación cada vez, se suman demasiados diferentes detalles y cada vez aumenta. ¿Sabes por qué se añaden los detalles? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Novedad, para que la foto no sea tan aburrida, ¿ya? Para que te incluya. Efectivamente, no es interesante hablar con Tatiana. Ella lo sabe, pero mucha gente no respondería. Simplemente diría, nuestra psique completa el cuadro. Y la cuestión es, para que nuestra psique añada detalles. De repente ves un helado completamente diferente que había en el mostrador. Entonces verás que Tyson llevaba, una camiseta interesante. Luego que era con algo escrito. Y estas son las pequeñas cosas que aparecerán en tu mente cada vez que las visualices, con un ligero énfasis en los detalles en lo que no te habías fijado antes. De hecho, no ocurrieron. Tu conciencia, mente, lo dibujará. Y aquí llegamos al punto clave. ¿Por qué es así? Porque se queda el problema que está en la caja fuerte, ¿sí? Pues lo primero y lo más sencillo es que una persona empiece a mirar a través de ella.
como con otra visión, como una radiografía, y ve que allí Tyson está aún más furioso y está a punto de escapar y salir como Hulk, y eso hace que tengas más miedo, pero al mismo tiempo hay esperanza en la resistencia de las cerraduras y en la fortaleza de la propia caja fuerte en general. Y ahí es donde se produce la bifurcación. Los espasmos se vuelven aún más fuertes, se deprime aún más. Bueno, vamos a decirlo simplemente. ¿Qué es lo primero que sufre cuando uno está estresado? El sistema hormonal, amigos. ¿Y por qué sufre? ¿Por qué crees? Se produce un cóctel hormonal. La emoción es seguida por reacción No, química. no es porque... no es por la reacción química. Nuestro sistema hormonal, después de un estrés, en primer lugar, sufre por un espasmo de los vasos que suministran sangre a los órganos internos y de los grandes vasos sanguíneos en la zona del cuello. De nuevo, hay un espasmo en la zona de la aorta abdominal y de ahí el deterioro del flujo sanguíneo en las extremidades inferiores. Podemos hablar de esto durante mucho tiempo. El propio mecanismo de desarrollo de este estrés, además, la sobrecarga de los músculos, provoca la irritación de los ganglios simpáticos, digamos más simple. Entonces, cuando hay un espasmo, surge una tensión involuntaria y se produce sobreirritación. ¿Y qué es esto? Es toda una serie de trastornos vegetativos. Dime, ¿tener a Tyson allí te hace sentir mejor? Me refiero en la caja de seguridad. Cuando lo ves furioso, cuando algo te dice que puede escapar. ¿Y a qué te ves obligado cada vez que vas al psicólogo? Sí, entras y dices honestamente, Tyson está bien encerrado. Y te han dicho que está bien encerrado y no puede alcanzarte, pero sigue siendo una amenaza. Es así, ¿no? No les alivia el hecho de que esté encerrado allí, ¿sí? No, psicológicamente uno siente alivio, ¿Alivio? pero aparecen muchas otras enfermedades. Hay algo que deprime y una persona siente que se produce un fallo del sistema en el organismo, que en lugar de un problema, aparece gran cantidad de otros problemas. Lo siente, pero después de una conversación con un psicólogo se alivia. ¿Por qué? La catarsis, como usted ya ha dicho. Sí, una ligera catarsis y adicción a las drogas. ¿Por qué le hace sentir mejor? Porque después de haber hablado con un psicólogo, naturalmente, se liberan esos opiáceos endógenos porque uno vuelve a experimentar el estrés. Y como mecanismo de defensa se producen ciertas hormonas que nos ayudan a relajar los espasmos y los músculos. Es un alivio temporal, pero al cabo de un tiempo se intensifica. Lo mismo con el psicólogo. Digamos que ha escuchado suficientes situaciones de este tipo durante el día, especialmente si tiene una imaginación vívida. Y si carece de esta empatía, de esta imaginación desarrollada, no es un psicólogo, lo hace mecánicamente. ¿Sabes? A una inteligencia artificial también se puede enseñar eso. Pero, ¿por qué una inteligencia artificial nunca sustituirá a un ser humano? Porque no tiene fuerza interna. Porque sí, hay palabras, hay entonación y actuación, pero no hay fuerza. Nuestra fuerza humana, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Una persona, me refiero a un psicólogo, presta su atención, visualiza el problema, tratando de moverlo a través de sí mismo y analizarlo. Y no puede hacerlo de otra manera, amigos míos. Un psicólogo normal, bueno, no normal, sino uno bueno, digamos, lo primero que hace es tratar de meterse en la piel del paciente, como se dice, ponerse en sus zapatos, experimentarlo todo y luego, basándose en su propia experiencia, buscar momentos positivos o formas de resolver la situación, ya que todo tiene aspectos positivos, y el énfasis que se pone en ellos también saca a menudo a la gente. No hemos tratado este tema aquí, no nos adentremos, pero también es un método interesante. Pero como todo método interesante, también tiene un lado negativo. ¿Y por qué entonces parece que la situación de la gente se resuelve, pero su salud empeora? Su psique se desquicia, mientras que Tyson está encerrado. O bien, al trabajar con todo esto a diario nos sentimos mejor,
Me refiero a técnicas como la TV, como la imaginación o el regreso al pasado. Se les llama de diferente manera, pero la esencia es la misma. Experimentamos el mismo momento, pero parece que es mejor, aunque en realidad es peor, y sigue empeorando. Bien, amigos, el punto aquí es que somos mucho más estúpidos que los animales. Los animales no tienen la conciencia secundaria. Nosotros sí la tenemos. ¿Tienen memoria? Ellos, créeme, los animales tienen memoria. Se han realizado muchos experimentos, pero ellos no tienen la función de la conciencia secundaria, mientras que nosotros sí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tienes un chihuahua. Bueno, perdón, se ha meado en tus zapatillas. Tomaste tu zapatilla y le diste en el trasero, y ella chilló. ¿Por qué? Le duele. Situación. ¿Qué ha obtenido? Ha obtenido la habilidad, pero después de un minuto ya quiere caricias. Está jugando contigo como si no pasara nada, pero sabe una cosa, no se puede orinar en la zapatilla, y eso es todo. Y no está estresada, no tiene tensión interna. Digamos que un animal muestra signos de dolor o un problema mientras está presente. En cuanto se va, no tiene estrés, pero los humanos sí. Y lo más importante aquí es que tenemos un ayudante, que a veces nos domina y vive nuestra vida por nosotros. Esta es la conciencia secundaria, con la que a veces nos asociamos plenamente. Y muchas personas viven su vida como conciencia secundaria o primaria, o a menudo como ambas, pero no como un ser humano, no como una personalidad. Y aquí está el mayor problema en realidad. Tratemos de analizar la situación desde este punto de vista. ¿Sí? Si fuéramos como un chihuahua con la conciencia primaria mal desarrollada, ¿qué tendríamos después de eso? Además de un ligero knockout o un knockdown. Bueno, nosotros... Dolor leve. Sí, eso, pasó. Un poco y pasó. Habríamos aprendido una muy buena lección sobre no dejar caer el helado, digamos sobre las cabezas de los hombres grandes y calvos. ¿Verdad? Así es. Tendríamos más cuidado la próxima vez y ya está.
Ese momento se fijaría bien en nosotros como un reflejo, pero al mismo tiempo ya no estaríamos estresados, enfermos o preocupados. ¿Así es? Sí. Mientras que la conciencia secundaria, cuanto más atención pongamos en esta situación, más a menudo vendrá a nosotros. Y hay otra paradoja. Cuanto más nos emocionamos, cuanto más fuerte e intensamente luchemos con este problema, más y más a menudo vendrá a nosotros. Y es por eso que este método de visualización del problema se vuelve tan poco eficaz. Parece que se arreglará enseguida, pero muy a menudo vuelve a aparecer, y tenemos que trabajar en ello muchas veces. Y como dijo Tatiana, el efecto novedad. Es decir, ¿para qué sirve cada vez que una visualización revela alguna cosita a la que a veces la persona no presta atención? O sea, él describe al psicólogo todo como fue, pero si el psicólogo es inteligente, siempre preguntará ¿qué hubo de nuevo? ¿Qué has notado esta vez en la visualización? Y la persona seguramente dirá camiseta, o cuello roto, o inscripción inclinada, o algo más, es decir, algo que no haya visto antes. Y cada vez se añadirán cosas. Con el tiempo se llega a tal punto que ya hay otras personas, y la situación es completamente diferente. Pero la persona está convencida de que así fue. La pregunta es, ¿para qué la conciencia crea todo esto? Y si tiene una imagen precisa, y si pones a una persona en un determinado estado de inmersión hipnótica, lo contará todo con precisión. Sin embargo, cuando lo recuerda, su mente le dibuja una novedad. Y esta novedad, como dijo Tatiana, la mente la dibuja cada vez para excitar nuestra psique, para acentuar algo. Y cada vez esta novedad para nosotros es como revivir ese momento de nuevo. Invertimos mucha energía, mucha atención, nos ponemos nerviosos, tenemos una subida hormonal y todo lo demás. Y es muy beneficioso para nuestra conciencia. Y toda la respuesta está en el que el sistema nunca se sacia. Y los demonios dentro de nosotros siempre tienen hambre. Sí, podemos llamarlo como queramos, conciencia, inteligentes, lo que quieran. Amigos, los demonios son demonios. Ese es un nombre generalizado que se dio hace muchos, muchos años, digamos, incluso miles de años atrás. Pero se llamó así lo que percibimos como conciencia. Y que no es nuestra es un hecho. Ya hemos hablado de ello más de una vez. Y también es un hecho que la persona no tiene poder sobre su propia conciencia. Para que se vuelva obediente hay que entrenarla, enseñarle, etc., durante mucho tiempo. Pero si tú, amigo mío, no sabes que eres una personalidad, si no puedes controlar tu conciencia, ésta te manipulará, creará situaciones similares, aconsejará a otras personas como tú formas de resolverlas. Al fin y al cabo, el mismo psicólogo o psiquiatra no es más que una persona con sus demonios en la cabeza. Y al igual que tú, está sujeto a su influencia. Y su influencia se dirige siempre para que nosotros los alimentemos, para que prestemos nuestra atención como personalidad al problema que nos crean, mientras que ellos los crean para nosotros siempre. Incluso a ti, amigo mío, todo va bien. Todo está estupendo y estás sentado en la playa o en la cima de una montaña en algún lugar, admirando el paisaje, con mucho ánimo, todo es genial. En cuanto te distraes en algo neutral, enseguida surge algún Tyson de la caja fuerte, o alguien más de tu infancia, e inicia una larga y tediosa conversación, o incluso un personaje de ficción que nunca has visto, pero él comienza a hablar contigo de esta belleza que has visto, es decir, las imágenes. El sistema, o para decirlo simplemente, los demonios, los controlan, amigos míos, con la ayuda de estas imágenes ilusorias. De hecho, Tyson hace tiempo que se fue, pero su imagen sigue dominando, ¿verdad?
se enfurece en tu caja fuerte imaginaria. ¿Recuerdan cuando hablamos con Tatiana de una manzanilla y un insecto? La mariquita, y luego un escarabajo vino a visitarla. Bueno, el que nos mira lo recuerda. Pues bien, esa manzanilla con un insecto o Tyson en la caja fuerte, si les prestas atención, si luchas contra eso, no te librarás de eso. Y cuanto más atención inviertas, cuanto más te preocupes por ello, más, digamos, perderás. Y eso es realmente cierto. Y esta es la simple pregunta. ¿Qué hacer? Vivir, amigos míos, simplemente vivir. Lo que fue, se ha ido, ya pasó. Bueno, lo admito, hay otro punto. Por ejemplo, veamos otro punto, lo que se refiere al presente. Y esto es muy importante. Por ejemplo, se te cae un helado en la cabeza a un gran hombre negro y calvo y das la vuelta y ves que es Tyson. Sus ojos se inyectan en sangre. Está por darte un puñetazo y tú huyes rápidamente. No le da tiempo a alcanzarte, pero se acuerda bien de ti. Le has avergonzado entre sus amigos. Y entonces necesitas vitalmente acudir, por ejemplo, a una fiesta en casa de tu amigo, y para tu horror te enteras de que Tyson seguramente estará en la fiesta. ¿Te imaginas tu momento de preocupación? Al fin y al cabo, se trata de una amenaza en el presente. Si no vienes, no conseguirás o perderás tu trabajo. No tendrás nada para vivir, ¿verdad? Y ahí es donde hay una dependencia total. Ir es tener como mínimo un knockdown. Y no ir es quedarte sin comida. Y ese es el problema del día de hoy. Y es absolutamente lógico que aquí tiene que activarse la conciencia secundaria y buscar una salida de la situación. Es decir, no es estrés, es un mecanismo. Búsqueda de una solución. Sí, que tiene que funcionar para proteger al menos tu mandíbula. ¿Lo entiendes? Entonces, esto es correcto. Igor Mikhailovich, ¿y qué hacer con las emociones acumuladas, como se dice? Algunos dicen que no hay que reprimirlas dentro de uno mismo. Golpea un cojín, ve al gimnasio, golpea un saco de boxeo. Los métodos que parecen tan inofensivos, pero ¿hasta qué punto son inofensivos? Son destructivos, proporcionan alivio. ¿Por qué proporcionan alivio? Porque, por ejemplo, el jefe es un imbécil. Llamaré a las cosas por su nombre. Vas al trabajo y allí está ese tesoro que te menosprecia, te explota y eres dependiente. ¿Qué tienes que hacer? Dicen que tienes que ir al gimnasio. Imagínate que en un saco de boxeo... Su imagen. Su imagen, claro. Y es aún mejor cuando no es un saco de boxeo, sino tu jefe. Y empiezas a darle una paliza como la que te dio Tyson cuando se te cayó el helado encima de él. ¿Cierto? Y eso es todo. Y te sientes mejor. ¿Y por qué te sientes mejor? Porque en este momento se liberan todas esas hormonas que se producen en la realidad. Ahora veamos, amigos, otra situación. En un momento dado, cuando estás en un estado de neutralidad, entra el jefe y empieza a meterse contigo de nuevo, digamos, y tienes la misma liberación de hormonas y te quedas sin trabajo o peor aún, acabas en la cárcel. ¿Hubo tales situaciones? Las hubo, amigos, y muchas como resultado de este método. Y no necesariamente era con el jefe. No, muchas veces ha sucedido como consecuencia de, bueno, yo diría la terapia. La agresión aumentó estando tú en la calle, entre conocidos, entre amigos. ¿Por qué? Porque se crea el hábito de resolver los problemas con los puños. Todo acaba de forma muy triste. Pues para cada Virjai hay un Radha. A menudo, esa persona ya hormonalmente dependiente que practicaba estos métodos de destrucción, o bien recibía en respuesta un golpe, a veces mortal, o causaba ella misma graves consecuencias, por las que tendría que pagar ya en lugares no tan lejanos. Hay muchos casos así. Además,
tiene un efecto destructivo en la psiquis de la propia persona y por lo tanto en todo el organismo. ¿Ayuda? No, no ayuda. Pero es muy conveniente adoptar un enfoque consciente de la situación. Eso no significa que cuando vayas a trabajar, si tu jefe es un cabrón, tengas que representarlo como un cabrón y así sucesivamente. No, amigos. Simplemente tienes que ser un adulto. Puedes ser libre como personalidad. Si llegas al trabajo y allí está el jefe cabrón, tienes que entender que te está troleando y lo que quiere. Quiere tu reacción en respuesta. Quiere que seas su esclavo después de que muera, cuando se convierta en una subpersonalidad. Porque cuando vuelves a casa, lo traes a casa. Te preocupas. Cuando te vas a dormir, en lugar de disfrutar, digamos, de la práctica espiritual o práctica de oración, en lugar de unirse con el mundo espiritual, te abrazas con este cabrón. Más en tu cabeza, le estás argumentando algo o él te está preguntando a ti. En casa eres un héroe, mientras que en el trabajo no eres nadie. ¿No es así? ¿Cuántas de estas cosas pasan? Muchísimas. Y este método no funciona tan bien como debería, sino que es un alivio temporal. Verán, todos estos métodos que hemos nombrado proporcionan un alivio temporal. Ahora imaginemos que tienes un dolor de muela, llega hasta el nervio. Vas al médico, te da analgésicos y ya está. Y te manda a casa. ¿Te sientes bien? Por supuesto que sí, la muela no duele. 4 o 6 horas después, la muela duele. Vuelves al médico, toma el dinero y te pone otra inyección. Dime, ¿cuánto tiempo puedes jugar a este juego? Durante mucho tiempo, hasta que se pudra así, digamos, el diente en sí, y junto con el nervio. Pero entonces el diente de al lado empieza a doler, porque se propaga la infección. Bueno, mientras tengas los dientes y el dinero, en primer lugar, se puede jugar. ¿Entienden de lo que hablo? No, de ninguna manera digo aquí que los psicólogos o los psiquiatras actúen incorrectamente por ganar dinero. No, lo hacen porque así son los métodos. Mucha gente realmente quiere ayudar, y muchos sufren mucho por ello, tanto que a veces ellos mismos se ven obligados a reparar su propia psiquis, acudiendo a sus propios colegas, porque cuando se ponen a visualizar sus problemas, se vuelven iguales a ustedes. Esta es, digamos, su forma de trabajar. Y entonces muchos de ellos, entendiendo toda esta complejidad, empiezan a abstraerse, a escuchar simplemente, sin entrar en ello, porque ya tienen miedo de entrar en tu problema, y su calidad como especialistas baja drásticamente. Pues miren cómo, es como dependencia, ¿sí? Y el verdadero problema es que el sistema no puede satisfacer su hambre. Es una criatura eternamente hambrienta. Todo es muy, muy simple. Y cuando tú, amigo mío, controles tu atención, dónde la das, por qué la das, cuando tú, como personalidad adulta, entiendas perfectamente que aunque te hayas llevado una bofetada de Tyson, esto pasó hace mucho, la próxima vez que te encuentres con él, no sentirás ninguna emoción hacia él. Tendrás más cuidado con el helado y es comprensible. Pero si tienes ganas de abofetearlo, eso es malo, un problema. Significa que tienes una enfermedad, ¿no es así? Y cualquier enfermedad debe ser tratada. De lo contrario, puede convertirse en una enfermedad grave. Y eso ya es peligroso. ¿Ya ves lo sencillo que es? Solo hay que ser persona, amigos míos. Así que las preguntas son interesantes, las situaciones son interesantes. Por supuesto, entiendo que podríamos haber tratado esto de forma mucho más amplia, digamos, para llegar al fondo de estos problemas. Bueno, cada situación de la que hemos hablado hoy, o cada método de terapia, requiere una explicación mucho más amplia, por supuesto. Pero será una conversación muy larga, muy aburrida, y solo sería interesante para un profesional. Y para una comprensión general, espero que hayamos respondido con bastante claridad. Es decir, repito, amigos, todos los problemas psicológicos se deben al hambre del propio sistema. No hay otra. Todos nuestros recuerdos pesados, todas nuestras experiencias del pasado
Si no son amenazantes en el presente o en nuestro futuro, no son problemas. Simplemente sienten el hambre del sistema que está intentando, ya sabes, engañarles, quitarles la atención y hacerles mendigos. Así que, amigos, gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Simplemente amémonos los unos a los otros. La paz sea con ustedes.